Buenos días, iglesia. Sean una vez más todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad que es un privilegio que Dios nos concede de reunirnos como una gran familia para alabar y adorar su santo nombre por lo que Él es. Como leíamos esta mañana en el tiempo de oración, Él es el Dios soberano. Y a ese Dios soberano nosotros en esta mañana honramos y nos postramos ante su majestad. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Es hermoso ver el corazón pastoral del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. En el capítulo 2, ver cómo él tiene un corazón como de un padre tratando de cuidar a sus hijos, tratando de advertirle del peligro, como hacemos nosotros los padres con nuestros hijos. Mi hijo, ten cuidado, no saque el celular en la calle porque te lo pueden robar y te pueden atracar. Lo que los padres estamos haciendo con esto es diciéndole al hijo, ten cuidado, ten cuidado. Y muchas veces cuando los hijos no ponen atención a las observaciones de los padres, pagan las consecuencias. En este caso, en Colosenses capítulo 2, el peligro eran los falsos maestros que estaban tratando de dañar la vida de la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo está poniendo, como hablábamos la semana pasada, algunas señales de advertencia para que los hermanos de la iglesia pudieran ver el peligro que se asomaba, el peligro que se acercaba a sus vidas y que podía dañar su relación con Dios. En la porción del capítulo 2, versículo 16 al 23, hicimos un solo bosquejo para exponerlo en 3 semanas. Y en primer lugar, los versículos 16 al 17, aprendimos que la vida espiritual no consiste en la observancia de normas externas. El legalismo pretendía establecer sus ordenanzas y sus reglas para regir la vida de los hermanos. Y Pablo está diciendo, no permitan que las normas humanas guíen su vida espiritual. Tu vida espiritual no la define tu capacidad de obedecer reglas establecidas por los hombres. Tu vida espiritual está definida por tu relación con Cristo, en la manera que eres capaz de vivir y mostrar a Cristo, en la manera que eres capaz de obedecer la palabra de Dios, no por obediencia a reglas establecidas por los hombres. En segundo lugar, en los versículos 18 y 19, aprendimos que la vida espiritual no consiste en la búsqueda de experiencias profundas. La filosofía mística pretendía establecer un nivel espiritual más profundo en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos, basado en experiencias humanas, a través de visiones, a través de revelaciones, a través de contacto con seres espirituales. Y Pablo está diciendo, no permitan que nadie os prive de vuestro premio. Todas esas prácticas que ellos querían imponer eran desligadas de Cristo. Tu crecimiento espiritual como creyente no lo define la búsqueda de experiencias humanas espirituales. Tu crecimiento espiritual está definido por permanecer en Cristo, por tu comunión con Cristo, por conocer a Cristo. ¿Recuerdan el verso que usamos, vimos la semana pasada en Juan capítulo 15, verso 5? Juan 15, 5, donde Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Jesús, Dios hecho hombre, nos está diciendo que la única manera de tú y yo ser de bendición es cuando estamos pegados a Él, en comunión continua con Él. No por la búsqueda de experiencias que el hombre intenta buscar, sino por nuestra relación,
nuestra relación con Él. Tu vida será de bendición en la medida que camines de la mano con Cristo. Pero el apóstol Pablo está advirtiendo, todas esas bendiciones pueden irse por la borda. Estamos expuestos a perder esas bendiciones cuando nosotros intentamos vivir la vida cristiana en el día a día por nuestro esfuerzo y por nuestra búsqueda de lo que nosotros creemos que Dios quiere. No, lo que Dios quiere está aquí en su palabra. Y esto es lo que debe regir el día a día de nuestras vidas cristianas. Aquí terminamos el sermón la semana pasada. Y de la misma manera iniciamos la parte que nos corresponde para esta semana, los versos del 20 al 23. Y quiero invitarles a leer esta porción en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. El apóstol Pablo nos va a presentar otra amenaza que estaba tratando de dañar y confundir los hermanos de la iglesia. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Dice la palabra de Dios: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Dios, más que agradecido por este día. Más que agradecido porque, como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Porque el estar reunidos como iglesia en este momento es un privilegio. Porque es un privilegio para nosotros tener al Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo conoce, el Dios dador de la vida, el Dios que nos da la salud, Dios que tiene el control de todas las cosas. Es un privilegio nosotros poder en este momento estar adorando a un Dios como tú, mi Señor. Y nosotros como iglesia estamos más que agradecidos porque nosotros hemos visto tu fidelidad en la vida de cada uno de nosotros. Hemos visto tu bondad en la vida de cada uno de nosotros. Hemos visto tu provisión en la vida de cada una de nuestras familias, Dios. Y en este momento difícil que vivimos como humanidad, como país, como ciudad, como iglesia, Dios, con esta pandemia, te hemos visto cerca de nuestras vidas, confortándonos y dándonos de tu paz. Reconocemos que no somos dignos, no merecemos absolutamente nada de esto, Dios. Pero tu gracia y tu amor son tan grandes, que obras en favor de cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia te alabamos en esta mañana y te adoramos, Dios. Te pedimos que perdones nuestros pecados, porque normalmente nuestra actitud es a ser infieles. Te pedimos que nos perdones. Gracias por la sangre de Cristo. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, de las personas que nos visitan en esta mañana, Dios. Y mi oración es que el poder de tu Santo Espíritu trabaje en nuestro interior, que nos permita examinar nuestro interior, ver lo que nosotros estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien, las cosas que no te agradan, Dios, porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de ti. Y nosotros queremos tener vida para tu gloria. Examina nuestros corazones, Dios, y perdona nuestros pecados. Y háblanos en esta mañana. Por eso abrimos tu palabra para ser instruido por ella.
y para poner en práctica, Dios, lo que tú tienes para nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tercer lugar, la vida espiritual no consiste en someter el cuerpo a un duro trato o a una continua negación. La vida espiritual no consiste en someter el cuerpo a un duro trato o a una continua negación. Estos herejes pretendían lograr su propia pureza espiritual mediante autodisciplina, con un duro trato al cuerpo de ellos. Y ellos querían arrastrar a los creyentes a vivir una vida de santidad, también buscando su propia pureza interior. Intentar vivir la vida cristiana imponiendo restricciones es intentar vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo. Y no se puede vivir la vida cristiana así. Es imposible vivir la vida cristiana solo por nuestro propio esfuerzo. Miren lo que dice el versículo 20, Colosenses capítulo 2, verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Es interesante la manera como el apóstol Pablo comienza este verso. Pareciera que él está condicionando, que pareciera una condicionante, y no es así. Incluso en los manuscritos más confiables esa palabra pues ahí no aparece. Y la mejor manera de leerlo es, ya que habéis muerto con Cristo, ya que, o sea, dando por hecho esa realidad en la vida de los hermanos de Colosa, ya que ustedes han muerto con Cristo, entonces, ¿cómo se someten a preceptos de hombres? ¿Cómo están intentando buscar su pureza interior a través de un sacrificio maltratando su cuerpo? Todos los creyentes han muerto con Cristo. Todo el que ha puesto su fe en Cristo ha muerto con Cristo. Como aprendimos en Romanos capítulo 6, verso 6. Vamos a leer ese verso. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. El yo mío, mi yo antiguo que se deleitaba con el pecado y se sentía cómodo con los rudimentos del mundo, murió con Cristo en la cruz del Calvario. Fue crucificado en la cruz. Y el texto nos está diciendo, y ya estudiamos esto, que el propósito es que nuestro cuerpo del pecado sea desactivado, sea desconectado de sus antiguos hábitos, de lo que estaba acostumbrado. Estábamos inclinados y acostumbrados al pecado. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, entonces Dios operó poder. Y el antiguo yo fue clavado con Cristo. Y aunque la vieja naturaleza todavía está en nosotros, porque nuestros cuerpos no han sido totalmente transformados, glorificados, un día van a ser glorificados. Todavía tenemos esa lucha, pero ya tú y yo no somos esclavos de esa antigua naturaleza que nos tenía con el pie puesto en el cuello. Hemos sido liberados de los rudimentos del mundo, ya no somos esclavos del mundo. Nosotros no debemos poner nuestra confianza en las ordenanzas meramente humanas, tales como dice el apóstol Pablo en el verso 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esas eran características propias de los ascetas. Es la persona que manifiesta una vida de privación y negación de sí mismo. Y en su bosquejo coloqué lo que es el ascetismo. Es una doctrina filosófica que promueve la estricta negación de sí mismo.
una definición bien sencilla. Ellos creen que maltratando su cuerpo pueden alcanzar un nivel espiritual que agrade a Dios. Y se privan de ciertos deseos y placeres que son lícitos para vivir una vida de limitaciones impuestas por ellos mismos. Pensando que si limito y maltrato mi cuerpo, entonces voy posiblemente a alcanzar el favor de Dios. El gran problema era que pensaban que podían lograr su propia pureza espiritual a través de no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello. En el texto realmente es un poquito difícil llegar a la precisión de lo que significan estas tres prohibiciones. Pero Pablo está diciendo, no tienen que someterse a una serie de no hagas, no hagas, no hagas. No manejes. Pudiera referirse a no aferrarse a las cosas materiales. Esos grupos ascetas a veces hacían un voto de pobreza y rechazaban todo lo que era material que estaba alrededor de sus vidas. No guste, tiene la idea de catar, de probar, posiblemente relacionado con los alimentos, de restringirse a alimentos y a bebidas. Restringir el cuerpo de cosas que son lícitas y permitidas, pero que si muestro que puedo restringirme estas cosas, posiblemente voy a tener un mayor nivel de pureza. Ni aun toques. Pudiera referirse a la negación a tener un contacto sexual. Había todo una filosofía platónica detrás de todo esto, donde ya hemos visto esto. Esa filosofía enseñaba que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, si el cuerpo es materia, entonces el cuerpo tiene que ser sometido a la destrucción y al golpeo. Pudiera tratarse de una enseñanza que favoreciera el celibato. El celibato era una práctica que se hizo muy popular todavía en la Iglesia Católica. Y la idea era que tuvieran más tiempo para dedicar a la obra, para que no tengan que tener familia, el tiempo que se dedica a la familia se lo pudieran dedicar a la obra. Pero la realidad es que tenía que ver más como ellos veían el sexo. Ellos veían el sexo como una práctica pecaminosa. Entonces, si el sexo es pecado, es una práctica pecaminosa, yo tengo que limitar mi cuerpo de esas cosas que dan deleite. Ver el sexo como pecado es vivir de espalda a la palabra de Dios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue quien inventó el cuerpo nuestro? ¿No fue Dios? ¿No fue Dios? ¿No fue Dios que colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dijo en Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra de Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra? Ustedes saben cómo se llena la tierra y cómo se fructifica y cómo se multiplica. Y lo hermoso de esto es que dice el texto al principio, que Dios lo ve eso como una bendición y los bendijo Dios. En Génesis capítulo 9, después del diluvio, una vez más Dios le dice a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y comienza diciendo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo, o sea, para Dios, el fructificar y multiplicar, llenar la tierra, era una bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No fue Dios que hizo nuestro cuerpo con las características que tienen, a la mujer con las características que tiene propia de la mujer, al hombre con las características propias del hombre? ¿No fue Dios que puso que el roce de piel con piel fuera un roce agradable? ¿Quién creó el cuerpo? No fue Dios. Fue Dios que puso que ese roce piel con piel fuera agradable. Por eso es que nos agrada tanto y disfrutamos cuando nos dan un masaje y nos pasan. Eso es muy agradable. Eso lo hizo Dios para que lo disfrutemos.
para que lo disfrutemos. Dios hizo el cuerpo de la mujer para llenar ciertas necesidades por el hombre y el cuerpo del hombre para llenar ciertas necesidades por la mujer. El asunto del sexo es que debe realizarse en el contexto que Dios establece. Y el contexto que Dios establece es el matrimonio. Es el matrimonio. Entonces, para Dios, el sexo es bueno. Fue Dios que creó el sexo. Y no solamente para fructificar y llenar la tierra, sino para también tener placer. Miren lo que dice Proverbio capítulo 5. Proverbio capítulo 5. Quiero invitarles a abrir su Biblia. Proverbio capítulo 5. Versículo 15, 18 y 19. Proverbio capítulo 5, verso 15, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Verso 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, dice la palabra de Dios. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, el placer en la relación sexual está aprobado por Dios. Dios lo ve eso como una bendición y lo creó con este propósito en el matrimonio. Y le está diciendo a las parejas: oye, deleítate con la mujer de tu juventud. Ya han pasado los años, ya hay canas, ya el cuerpo ha cambiado. Y Dios está diciendo: con esa misma mujer que sentías placer cuando era joven, sigue sintiendo placer después de viejo. O sea que podemos concluir en la palabra de Dios que el placer sexual no es pecado. Aunque grupos religiosos intenten mostrarlo como pecado, la Biblia lo enseña como una bendición de Dios, siempre y cuando se realice en el contexto que Dios establece. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la palabra de Dios en hebreo. Pero había una corriente que estaba intentando enseñar a todo lo contrario. No te acerques. Prohibiciones de los placeres ilícitos que Dios nos ha dado. Y posiblemente esta corriente ya estaba vigente al final de la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo que Pablo escribe en 1 de Timoteo, capítulo 4. Quiero que busquen en sus Biblias, 1 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 al 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Están escuchando lo que el apóstol Pablo escribe ya quizás en su última etapa de su vida? Había una corriente que estaba acercándose a la iglesia y iba intentando prohibir casarse. Porque darle deleite al cuerpo es pecado. Y mandará no solamente a que no se casen, sino también a abstenerse de alimentos.
Exactamente lo que estamos viendo en Colosenses. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Escuche bien, no dice algunas cosas. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos, hermanos, la vida es placentera y es para que la disfrutemos con la actitud correcta ante nuestro Dios. A través de los siglos, muchos han creído que negarse a esos placeres ilícitos era una manera de elevar su espiritualidad, de buscar su pureza sexual. Si me alejo del sexo, entonces voy a buscar y a encontrar mi pureza espiritual. Esas son prácticas ascetas. Incluso dentro de la misma iglesia católica, por muchos años, por muchos siglos, y aún los sacerdotes y los líderes usan instrumentos para golpear su cuerpo, para maltratar su cuerpo, para restringirse de los placeres. Y uno de ellos es el cinturón de silicio, el anterior. Ese cinturón tiene puyas que se coloca en la cintura, en la pierna o en el brazo para maltratar el cuerpo, para controlar los placeres, los placeres. Y el otro era el flagelo, la otra figura, el flagelo, que lo usaban y se usa todavía para golpear su cuerpo, para calmar esa inclinación que ellos tienen a hacer el pecado, porque le están prohibiendo el casarse, tener contacto. Entonces hay un deseo natural del hombre. Y como ellos intentaban controlar eso, ¡tan! Golpeándose. Ustedes lo han visto en las películas. Eso está disponible en tiendas hoy en día. Y todo esto es con el propósito de controlar el cuerpo, maltratar el cuerpo. Ellos toman la decisión todavía, para controlar y castigar el cuerpo, de dormir en superficies muy incómodas, muy duras. Muy duras. Si duermo en una superficie dura, le voy a mandar una señal al cuerpo. Hacían todo tipo de penitencia. Penitencias son sanciones que se imponían al arrepentido, los que tenían que pagar. Y tenían que cumplir las penitencias. Y miren, si usted lee la historia, hay muchas penitencias que eran muy humillantes. Muy humillantes. Hacían votos de pobreza. Porque el tener cierta comodidad es darle placer al cuerpo. Tomaban la decisión de vivir en soledad. Se apartaban. Y monjes se iban a lugares muy apartados para no tener ningún tipo de contacto, para castigar el cuerpo. Incluso, ustedes han escuchado de personas que hacen promesas y deciden: yo voy a caminar de aquí a Higüey a pie. ¿Para qué es eso? Para mostrarle a Dios que yo puedo castigar mi cuerpo, puedo someter mi cuerpo, pensando que si someto mi cuerpo me voy a ganar el favor de Dios. Es como hacer un trueque. Dios, yo voy a maltratar mi cuerpo, pero ya tú sabes, Dios tiene que responderme. Tiene que responderme. Increíblemente, alguna de esas manifestaciones ascetas la encontramos en las iglesias también. Posiblemente no la práctica en sí, pero sí líneas de pensamientos. Creyentes que piensan que la vida cristiana debe ser una vida de restricciones. Creyentes que piensan que la vida cristiana debe ser una vida aburrida, porque no puedo darle ningún espacio a los placeres para no darle ocasión a la carne.
Creyentes que piensan que la vida cristiana hay que vivirla con limitaciones, pero no entienden el concepto de las limitaciones. Quieren vivir con limitaciones, que el pastor debe vivir con limitaciones, porque si el pastor muestra, pudiera ser tentado a caer. Entonces el pastor debe vivir con pobreza. Son pensamientos que tienen muchas veces personas dentro de la iglesia. Que disfrutar de la vida es ocasión para la carne. Son aquellos que piensan que la vida cristiana debe vivirse de una manera aburrida. Aburrida. Y hemos vendido eso. Y muchos de nuestros amigos, colegas, rechazan el venir porque nosotros le hemos vendido mal una vida de restricciones y que tú no puedes hacer esto. Eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Una vez más, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Creyentes que piensan que por tratar duro el cuerpo van a recibir el favor de Dios. ¿Saben dónde vemos estas prácticas? Lógicamente distorsionada en el ayuno. El ayuno es bíblico. Aunque la Biblia no nos ordena ayunar, sí vemos esa práctica muchísimas veces en la Biblia, aún en la vida de Jesús. El ayuno es un acto voluntario donde nosotros nos retiramos a tener ese tiempo especial con Dios. Que Dios es lo primero, que ni aún la comida, que es tan importante para nosotros, nos va a distraer de ese tiempo de conexión con Dios. El tiempo de ayuno es un tiempo de bendición. Pero hay que tener cuidado que cuál es el móvil del ayuno. ¿Qué te motiva a ayunar? Si el propósito es pasar hambre para que Dios vea y Dios tenga misericordia, estás siendo influido por pensamientos ascetas. El ayuno no tiene nada que ver con pasar hambre. Escuche bien. El ayuno no tiene nada que ver con pasar hambre. Esta semana tuvimos un debate en un programa de la Biblia abierta sobre el ayuno precisamente. Y cómo se ha distorsionado esta práctica en los últimos tiempos. El propósito del ayuno no es golpear mi cuerpo y pasar hambre para recibir la misericordia de Dios. No es un trueque con Dios. Para que Dios tenga y se le hablan del corazón a Dios. El tiempo de ayuno es un tiempo de enriquecimiento para tu vida. No un intercambio con Dios. Donde yo decido ante Dios tener ese tiempo solamente para Él. Hay personas que ayunan, se limitan del comer, pero están haciendo todo tipo de actividad. Ven la televisión, están trapeando, están fregando, están haciendo muchísimas cosas en los quehaceres. Lo único que se están limitando es de comer. Eso no es ayuno. El ayuno es un tiempo especial para Dios. Solo para Dios. No es limitarnos del comer. No tiene nada que ver con pasar hambre. Pero muchas veces pensamos dentro de las iglesias que estoy pasando por una situación difícil. Voy a decidir ayunar para tratar de alcanzar la misericordia de Dios por el sacrificio que voy a hacer. Ese no es el móvil del ayuno. Y hay que tener cuidado porque se ha distorsionado muchísimo eso en los últimos tiempos. Personas que ayunan y lo están anunciando. O personas que ayunan y si usted tiene un día sin comer, ¿qué pasa con el rostro? Oiga, una persona con hambre, ya usted sabe. Pero a ellos les interesa que los demás vean su espiritualidad a través del rostro demacrado. Ay, una persona con hambre, vea, los ojos se le ponen helados a cualquiera. Si ese es el motivo de maltratar el cuerpo, estás con el motivo equivocado. En Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, Jesús corrige a los que estaban practicando de manera incorrecta el ayuno. Mateo capítulo 6, verso 16
al 18. Dice la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Si lo que ustedes querían era que los demás vieran su espiritualidad, ya recibieron lo que ustedes querían. Verso 17. Tú en cambio cuando ayunes, perfuma tu cara y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice la palabra de Dios. O sea que no tiene nada que ver con maltratar el cuerpo. Todo lo contrario. Si ese tiempo es especial para Dios, Jesús está diciendo, presenta tu mejor cara. Presenta una cara de gozo. No una cara demacrada. No una actitud que sea para maltratar el cuerpo. Otro problema que muchas veces encontramos en la iglesia de influencia a Z tiene que ver con lo que es la parte musical en las iglesias. Miren, hace muchos años aquí en la iglesia solamente teníamos un piano aquí, tocaba el doctor Dunker. Cada domingo un piano, solamente piano. Llegó un momento donde decidimos como iglesia, los líderes decidieron como iglesia, agregar otros instrumentos. Y cuando algunos vieron ese instrumento, la batería, era como ver al diablo. Cuando se agregó esa guira y esa tambora, habían hermanos que pensaban que eso era darle oportunidad a la carne. ¿Saben qué hicieron algunos hermanos? Se fueron de la iglesia. Escuche bien, se fueron de la iglesia. Porque permitir que los hermanos en el medio del culto estén, y ese movimiento, eso era darle ocasión a la carne. O sea que cuando se canta una alabanza a Dios, hay que estar ahí como una momia todo el tiempo. Hermanos, Dios está buscando el corazón. Dios no está buscando ni el ritmo ni el instrumento. Dios está viendo tu corazón. No eres más espiritual o menos espiritual porque te estés tranquilito en la iglesia. No, Dios está viendo tu corazón. Pero muchas veces, aún yo mismo, hermanos, yo mismo tengo que confesarle que en momentos de mi vida veía a un hermano moverse en la iglesia, o sea, llevar el ritmo, porque la música tiene un ritmo. Y me pasaba por la mente, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué hermano es este? ¿Y qué espiritualidad es esta? Porque estaba pensando que la espiritualidad estaba en la actitud de estar tranquilo, porque lo otro era exponerse al pecado. Esos son pensamientos ascetas y que dañan la iglesia, afectan la vida de los hermanos. Porque el hombre ha intentado introducir cosas prácticas que no son bíblicas. Restricciones a la vida de los hermanos, porque la vida cristiana es una vida diferente, es una vida de restricciones. He visto muchos creyentes limitarse de disfrutar cosas, una vez más, para no dar ocasión a la carne. Restringirse. Es como golpear, soy capaz de golpear mi cuerpo por ti, Dios, porque yo sé que tú lo ves bien eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y finalmente el apóstol Pablo da 4 razones, pueden escribirlo en sus hojas ahí, 4 razones por las cuales esta práctica Z no es beneficiosa. 4 razones por las cuales esta práctica Z no es beneficiosa. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo que está basada en principios mundanos. O sea,
no es beneficiosa para el creyente porque está basada en principios mundanos. Verso 20, Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que esos hermanos querían someterse a los rudimentos del mundo, a prácticas que estaban basadas en cosas del hombre. Este ritualismo quería imponer cosas que tenían que ver con prácticas mundanas. Si es mundano, se opone a Dios. Si es mundano, no tiene ningún beneficio para el creyente. Si es mundano y se opone a Dios y no tiene beneficio para nosotros, no nos sirve de nada. Y Pablo está diciendo, pero ¿por qué entonces se están sometiendo a estas cosas? Los creyentes no estamos sujetos a los poderes espirituales. Y ya vimos esto en Romanos capítulo 6, verso 6. Hemos muerto a la vieja vida que estaba sujetada, esclava de los rudimentos del mundo. Si tú has sido sacado de ese ambiente mundano por su incapacidad de proveerte salvación, por su incapacidad de acercarte a Dios, entonces, ¿por qué intentar volver atrás a donde Dios ya nos ha sacado? En segundo lugar, no es efectiva, ni es saludable, ni es buena porque está basada en reglas de hombre. Porque está basada en reglas de hombres. Hombres intentando llenar sus propias expectativas. Dice el versículo 22. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas. Humanas. Y si viene de lo humano, yo le pregunto a ustedes, ¿qué bueno puede salir de un corazón humano? ¿Qué bueno puede salir de un corazón humano que podamos guiar nuestras vidas por esto? ¿Saben lo que dijo el profeta Isaías? Es un texto que ya lo hemos citado anteriormente. El profeta Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia, lo que intentamos hacer por nosotros mismos. No puede nada bueno salir del corazón del hombre que intente, que nos lleve a nosotros a vivir una vida agradable a Dios. Para nosotros poder vivir una vida que agrade a Dios, tiene que estar la intervención del Espíritu Santo, la obra de Dios. En tercer lugar, era práctica que estaba sustentada en cosas perecederas. Se refiere a cosas que van a desaparecer con el uso. Intentando establecer estas cosas que son temporales para acercarnos a Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo algo que es perecedero, que se destruye con el uso, posiblemente haciendo alusión a los alimentos, puede mejorar nuestra vida espiritual? Puede acercarnos a Dios. Cosas que no tienen vigencia permanente y que cambian constantemente. Nosotros, si queremos vivir la vida cristiana que agrada a Dios, debemos aferrarnos a lo que no cambia. Che bien, si tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, aférrate a lo que no cambia. Primero de Pedro capítulo 1, verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aférrate a la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y vas a tener una vida victoriosa. Y vas a tener una vida victoriosa.
Y en cuarto lugar, y por último, esas prácticas no son beneficiosas porque no controlan nuestros malos deseos. No controlan nuestros malos deseos. O sea, no nos ayuda en el día a día. No nos acerca a Dios. No controla esos impulsos que yo tengo dentro. Esa lucha interna que tengo no me ayuda absolutamente en nada. Dice el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No nos pueden ayudar en el día a día, no tiene capacidad de ayudarnos en el día a día. Yo le pregunto, ¿para qué nosotros vamos entonces a invertir tiempo en cosas que no nos pueden ayudar? En cosas que no van a mejorar mi corazón, no van a mejorar mi relación con Dios. Todo lo contrario, nosotros como creyentes debemos enfocarnos en el día a día por las cosas que nos pueden acercar a Dios. Practicar las cosas que nos pueden acercar a Dios, las cosas que pueden ser de bendición para nosotros. Estas prohibiciones son ineficientes, aunque tienen alguna apariencia de piedad. No pueden ayudar tu vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no tiene sentido. Iglesia, no se dejen engañar porque esas cosas no tienen sentido para ti. Si no te va a ayudar, ¿para qué tú vas a invertir tiempo? Porque te arriesga a perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios aquí nos está dando advertencias de cómo nosotros debemos cuidarnos. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña a estar atento, a velar, a estar atento, a estar sobrios, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra de Dios nos está mandando, creyentes, no vivan una vida descuidada, porque el enemigo está buscando a quien devorar. Y ustedes pueden ser una presa fácil si intentan vivir la vida cristiana fuera de Jesucristo. Pueden ser presa fácil, la palabra de Dios nos está advirtiendo esto. Creyentes, tengan cuidado con esas cosas que aparentan inofensivas en el día a día, pero que te restan ese tiempo precioso que Dios quiere que tú dediques a Él. Te restan ese tiempo de calidad para tu vida. Tú sabes cuáles son cada una de esas prácticas. Si no sabes, pregúntale a Dios y Él te va a responder. Él te va a responder. Dios quiere que como iglesia nosotros caminemos en crecimiento y enfocados en las cosas correctas. Por eso, a partir de la semana que viene, vamos a ver entonces la parte práctica del libro, cuando él comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, ya que habéis resucitado con Cristo, entonces enfóquense en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Propongámonos, hermanos, vivir una vida en el día a día, no de acuerdo a lo que yo pienso que es correcto. No de acuerdo a mis expectativas, a lo que yo creo que le conviene a otro. Propónganse vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que Dios tiene para ti, de acuerdo a su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y adoramos tu nombre, mi Dios. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de escuchar tu palabra. Nos postramos ante ti, mi Dios, porque con tanta frecuencia, mi Dios, estamos pensando, haciendo cosas que no te agradan, cosas que agradan al yo, pero no mejoran nuestra relación contigo. Y te pedimos que nos perdone, Dios. Danos la sabiduría para quitar todas esas cosas que se convierten en un obstáculo, en un engaño, en una trampa del enemigo para restar nuestra calidad espiritual en nuestra relación contigo. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque como creyentes podemos disfrutar de todas las cosas y las hacemos con acción de gracia. Todo lo que tú has creado es bueno, Dios. Porque tú eres santo, santo, santo.
Eres perfecto y todo lo que sale de ti es bueno. Y te damos muchas gracias. Yo oro, mi Dios, para que tú le des sabiduría y que el poder de tu Santo Espíritu opere, mi Dios, en la vida de cada uno de mis hermanos, para que todos podamos vivir como iglesia una vida agradable a ti. Yo quiero orar en esta mañana por las personas que nos visitan, Dios, que en este momento están esclavos del pecado, como yo estaba en el pasado. Esclavos de sus propios deleites, de sus propias pasiones, como yo estaba en el pasado. Viviendo sin propósito, sin dirección, como yo estaba en el pasado. Y yo en esta mañana oro por ellos, Dios. Yo oro para que tu palabra penetre en sus corazones y ellos puedan aceptar ese regalo de salvación que Cristo está ofreciendo. Que ellos puedan entender que solamente en Jesucristo hay vida, que solamente en Jesucristo hay salvación. Y que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte para darte libertad, para hacernos libres, para vivir una vida para Él. No para vivir una religión, sino para vivir una relación. Y yo quiero orar, mi Dios, por las personas que nos están escuchando en este momento por las redes sociales, para que tú obres poder, porque tú eres un Dios todopoderoso. Para que tú obres poder con las personas que están escuchando este sermón presentes aquí con nosotros en la iglesia. Para que tú obres poder en su corazón, Dios. Tú conoces sus luchas, pero tú eres el todopoderoso. Y tú eres misericordioso y eres un Dios de gracia. ¿Hay alguna persona, mientras los hermanos oran, que ha escuchado la palabra de Dios, ha entendido y en esta mañana quiere decirle: yo quiero entregar en esta mañana mi vida a Jesucristo, yo quiero cambiar, yo quiero que Él me cambie, yo no quiero cambiar por mi propio esfuerzo, yo quiero que Él me cambie? ¿Alguna persona presente levanta su mano y dice: ore por mí? Al usted levantar su mano simplemente es una señal para mí, mientras los hermanos oran. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí, yo quiero salvación para mi vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tenemos ese privilegio de escucharte hablar a través de la Biblia. A ti sea la gloria en este día y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga.